Porque hay fans que dicen, yo te apoyo, escucho tu música, pero nunca compran un disco, nunca compran una camiseta, nunca van a un concierto, nunca comparten un enlace oficial, nunca pagan una entrada, nunca recomiendan la banda de forma real. Napster y su guerra con Metallica. Sí, así de incómodo empieza este episodio. Hoy vamos a hablar de Metallica contra Napster, uno de los casos más famosos en la historia de la música moderna. Pero no lo vamos a mirar solo desde el punto de vista de Metallica, ni solo desde el punto de vista de los fans. Hoy quiero hacer una pregunta un poco incómoda. ¿Qué pasó con los artistas pequeños e independientes en medio de esta guerra? Porque cuando se habla de Napster, casi siempre se habla de Metallica, de Lars Ulrich y de la piratería de los fans enojados y la industria musical. Pero hay otro grupo que casi nunca aparece en el centro de la conversación. Las bandas pequeñas, los músicos sin disquera grande, los artistas que estaban tratando de crecer desde abajo. Y ahí el debate comienza bastante bien. Porque para una banda gigante como Metallica, que alguien descargue gratis una canción era una pérdida de control y de dinero. Pero para una banda pequeña, que alguien compartiera una canción podría ser la única forma de ser escuchado. Entonces la pregunta no es tan simple. ¿Napster era un robo? Sí, muchas veces lo era. ¿Napster también ayudó a descubrir música nueva? Sí, también. ¿Metallica defendió los derechos de los músicos? En parte sí. Metallica entendió lo que el internet podía significar para los artistas independientes. Y ahí empieza la pelea. Y para eso este tema sigue generando comentarios y polémica hasta el día de hoy. ¿Qué pasó realmente entre Metallica y Napster? Primero pongamos el contexto claro. Al finales de los años 90 y comienzos del año 2000, Internet estaba cambiándolo todo. La música todavía se vendía principalmente en CD. Las disqueras controlaban mucho, los radios decidían qué sonaba, MTV todavía tenía mucho peso. Existía. Las tiendas de discos eran importantísimas, pero de repente apareció Napster. Napster era una plataforma donde la gente podía compartir archivos de música en formato MP3. Básicamente, un usuario tenía canciones en su computadora y otro usuario podía descargarlas. Era rápido, fácil y gratis. Para muchos fans fue una revolución. Ya no tenían que esperar que una canción sonara en la radio, ya no tenían que comprar un disco completo por una sola canción. Ya no dependían de una tienda, podían buscar música desde su casa. Pero para los artistas y las disqueras el problema era claro. La música se estaba compartiendo sin permiso. Metallica entró en la pelea cuando descubrió que una versión de su canción I Disappear se había filtrado antes de salir oficialmente. Luego encontraron mucho material de la banda circulando en Napster. La banda demandó a Napster por más o menos por el año 2000 y Lars Ulrich fue la cara más visible de esa demanda de Metallica. Pues decía que no estaba en contra de Internet, sino en contra de que su música fuera usada sin autorización. Hasta ahí Metallica tenía un punto fuerte. Si tú grabas una canción, pagas estudio, trabajas meses o años, inviertes dinero, tiempo y energía, pues es lógico que quieras decidir dónde aparece esa canción. Nadie debería tomar tu trabajo y repartirlo sin preguntarte. Creo yo, ¿no? Pero el problema fue cómo se vio todo esto desde afuera. Metallica no solo demandó a Napster, también entregó una lista enorme de usuarios que supuestamente estaban compartiendo su música. Muchos usuarios fueron bloqueados y ahí mucha gente sintió que Metallica no estaba peleando contra una empresa, sino contra sus propios fans. Eso fue el daño más grande. Porque una cosa es decir, defiendo mis derechos como músico, y otra es que el fan escuche, te voy a castigar por escuchar mi música gratis. Ahí Metallica ganó fuerza legal, pero perdió mucho cariño de una parte del público. Y aquí aparece la primera pregunta polémica.
¿Metallica estaba defendiendo la música o estaba defendiendo el viejo negocio de la música? ¿Qué dicen ustedes? Déjenmelo en sus comentarios, porque esta pregunta no tiene respuesta cómoda realmente. Veamos ahora el punto de vista del artista independiente. Vamos con este punto de vista que nos interesa a los artistas pequeños, porque no es lo mismo hablar de Metallica que hablar de una banda que toca para 30 personas, que graba con poco dinero, que no tiene riqueza grande ni una disquera poderosa para que pelee todos los días y para que alguien escuche una canción. Para Metallica, Napster podía representar pérdida de ventas. Para una banda pequeña, Napster podía representar algo muy diferente: exposición. Y esa palabra es complicada. Muchos artistas odian que les digan te pago con exposición. Y tienes razón. La exposición no paga renta, no paga instrumentos, no paga gasolina para el estudio, para la comida o para cerveza. Pero también hay que decir algo real. Para muchos artistas independientes, ser escuchados por primera vez es el mayor problema. Antes de vender, antes de cobrar, antes de llenar una sala, primero alguien tiene que saber que existes y descubrir de alguna manera tu música. Y en esa época Napster podía ayudar un poco con eso. Un fan podía buscar una banda famosa y terminar descubriendo una banda desconocida. Alguien podía compartir una canción de una banda local con un amigo en otro país. Una banda sin acceso a radio podía circular en internet sin pedir permiso a una disquera. Eso era poderoso, pero también tenía su lado oscuro. La gente empezó a acostumbrarse a que la música debía ser gratis. Y cuando una generación entera crece pensando que la música no cuesta nada, el artista pequeño queda en una posición muy difícil. Porque Metallica podía perder ventas, sí, pero Metallica ya tiene una carrera, una marca, conciertos enormes, mercancías, historias y millones de dólares y millones de fans. El artista pequeño no tenía nada de eso. Entonces, para el músico independiente el problema era doble. Primero, Napster podía ayudarlo a ser descubierto. Sí. Y segundo, Napster podía enseñarle al público que su trabajo no valía dinero. Y ese es el punto más difícil del debate. Porque muchos fans dicen, gracias a Napster conocí muchas bandas. Y eso pues, puede ser verdad. Pero muchos músicos podrían responder, sí, me conociste, pero nunca me compraste nada. Y pues ahí está la herida y el problema. El artista independiente necesita difusión, pero también necesita ingresos. Necesita que su música viaje, pero también que alguien pague. Necesita fans, pero no puede vivir solo de likes, descargas o comentarios. Entonces, cuando Metallica atacó a Napster, muchos artistas pequeños pudieron pensar, por fin alguien grande está diciendo que la música tiene valor. Pero otros pudieron pensar, claro, ellos pueden decir eso porque ya son famosos, nosotros todavía necesitamos que nos compartan. Y esa tensión sigue viva hoy, porque hoy ya no hablamos de Napster, hoy hablamos de Spotify, de YouTube, de TikTok, Instagram, Bandcamp, algoritmos, playlists, etc. Cambió la tecnología, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿La música independiente necesita más control o necesita más circulación? Y aquí va otra pregunta para comentarios. Si una banda pequeña te deja descargar su música gratis para crecer, ¿eso es estrategia o es desesperación? El fan. ¿Apoyo real o consumo gratis? Ahora hablemos del fan, porque en este tema también hay que decir algo que incomoda. Muchos fans se enojaron con Metallica porque sentían que la banda estaba atacando a la gente que los amaba. Y si había algo de verdad en esa molestia, la forma en que Metallica enfrentó el asunto se sintió frío, duro y hasta distante. Pero también hay una pregunta que muchos fans no quieren responder. ¿Escuchar una banda gratis siempre significa apoyarla? Porque hay fans que dicen, yo te apoyo, escucho tu música, pero nunca compran un disco,
nunca compran una camiseta, nunca van a un concierto, nunca comparten un enlace oficial, nunca pagan una entrada, nunca recomiendan la banda de forma real. Solo consumen y eso no es un apoyo completo. Escuchar es importante, claro que sí, pero para una banda independiente el apoyo real muchas veces está en acciones pequeñitas. Comprar una canción, compartir el enlace oficial, ir a un show, comprar mercancías, agregar la banda a una playlist, dejar un comentario, hablar de ella con otros. Hay muchas opciones. En la época de Napster, el fan sentía que estaba ganando libertad. Y en parte era cierto, la gente estaba cansada de discos caros, de disqueras abusivas y de tener que comprar un álbum completo por una simple canción. Pero la libertad del fan no siempre significaba justicia para el músico. Y aquí es donde Metallica tocó una fibra sensible. Metallica dijo algo que muchos músicos pensaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. La música no aparece de la nada. Alguien la hizo, alguien la trabajó. Alguien debe decidir qué pasa con ella. Ese mensaje era justo, pero el mensajero era complicado. Porque cuando una banda millonaria dice eso, mucha gente no siente empatía. Mucha gente pues piensa de que se quejan si tienen ya todo el dinero del mundo. Pero esa reacción también puede ser peligrosa porque si solo defendemos el derecho de los artistas pequeños, pero atacamos ese mismo derecho cuando defienden una banda grande, entonces el principio se vuelve débil y ambiguo. El derecho de autor no debería depender de si eres rico o pobre, pero la forma de defenderlo sí importa. Metallica pudo haber usado su poder para abrir una conversación más amplia. Pudo haber dicho, esto no es solo para nosotros, esto es para todas las bandas que no tienen cómo defenderse. Pero la imagen que quedó fue otra, una banda gigante peleando contra fans comunes. Y eso afectó mucho al debate. Para muchos artistas independientes el caso dejó una lección dura. Puedes tener razón, pero si comunicas mal, la gente te puede convertir en el villano. Y eso hoy sigue pasando. Un artista pide que no pirateen su música y alguien le dice que es un ambicioso. Una banda cobra por su trabajo y alguien le dice que debería hacerlo por amor al arte. Un músico vende una camiseta y alguien se queja del precio. Aunque esa camiseta ayude a pagar el próximo disco. Entonces la pregunta es fuerte. ¿Queremos música independiente real o solo queremos música gratis? Porque las dos cosas no siempre pueden vivir juntas. Ahora, Napster murió, pero el problema sigue vivo. Napster, como lo conocemos, desapareció, pero el conflicto no. Hoy ya no descargamos MP3 de la misma forma que antes. Ahora escuchamos música en streaming. Pagamos una suscripción o usamos plataformas gratis con anuncios. Todo parece más legal, más limpio y más cómodo. Pero para el artista independiente muchas cosas siguen siendo difíciles. Antes el problema era que la gente descargaba música sin pagar. Hoy el problema es que la gente escucha legalmente, pero el pago por reproducción suele ser bajo, paupérrimo, degradante, humillante. Entonces el artista pequeño quedó atrapado en otro sistema. Antes decían, regala la música para que te conozcan. Ahora te dicen, sube contenido todos los días para que el algoritmo te muestre. Antes dependías de una disquera, ahora dependes de plataformas. Antes querías sonar en radio, ahora quieres entrar en una playlist. Antes la pelea era contra la piratería, ahora la pelea es contra la invisibilidad. Y esa es la palabra clave para los artistas independientes. Invisibilidad. Porque hoy hay más herramientas que nunca, pero también hay más ruido que nunca. Cualquiera puede subir música, eso está bien, pero también significa que millones de canciones compiten por segundos de atención. Entonces, ¿qué dejó realmente el caso Metallica Napster? Dejó una industria diferente. Dejó claro que Internet no se podía detener, que los fans querían acceso rápido. Dejó claro que las disqueras habían perdido el control, pero también dejó una pregunta sin resolver.
¿Cómo puede sobrevivir un artista pequeño en un mundo donde todos quieren música disponible, inmediata y barata? Ahí es donde el debate se pone actual, porque muchos se celebraron la caída del viejo sistema y sí, ese sistema tenía muchos abusos. Las disqueras controlaban demasiado. Muchos artistas firmaban contratos malos, la radio era cerrada, elitista, controladora, las oportunidades eran mínimas, pero el nuevo sistema tampoco es perfecto. Ahora un artista independiente puede subir su música al mundo entero, pero eso no significa que el mundo lo escuche. Puede estar en Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music, etc. Pero eso no significa que gane dinero. Puede tener redes sociales, pero eso no significa que tenga comunidad real. Por eso, visto desde el punto de vista de los artistas pequeños, Napster fue una mezcla complicada. Ayudó a romper las barreras, ayudó a descubrir música, ayudó a cambiar el poder de las disqueras, pero también ayudó a instalar la idea de que la música debía circular sin pagar. Y esa idea todavía pesa. Metallica vio el problema económico antes que muchos, pero no supo conectar con el problema cultural. Napster vio el futuro del consumo musical, pero no resolvió el respeto por el trabajo del músico. Entonces, tal vez la respuesta más honesta sea esta. Metallica tenía razón al mostrar que el viejo sistema estaba muerto, pero los artistas pequeños quedaron en la mitad, usando cualquier herramienta para crecer mientras el público se acostumbraba a pagar cada vez menos. Y ahí está la polémica, porque es difícil burlarse de Metallica, es fácil decir que Lars fue el malo, es fácil decir que Napster era libertad, pero cuando eres una banda pequeña y tienes que pagar grabación, mezcla, máster, videos, fotos, y etcétera, la historia se ve diferente. Ahí ya no es tan gracioso, ahí la pregunta cambia. ¿De verdad amas la música independiente o solo amas tener acceso gratis a ella? Metallica versus Napster no fue solo una pelea entre una banda famosa y una plataforma de descargas. Fue el comienzo de una discusión que todavía no se termina. Comienza con quién controla la música, el artista, el fan, la plataforma, la industria, el algoritmo y sobre todo cuánto vale realmente una canción. Para algunos fans una canción es solo un archivo. Para un artista independiente puede ser meses de trabajo, puede ser dinero que no tiene, puede ser tiempo robado al descanso, a la familia, al trabajo y a la vida diaria. Por eso, este caso sigue siendo súper importante. Porque cuando Metallica demandó a Napster, muchos vieron a una demanda rica defendiendo sus millones. Pero también podemos verlo de otra forma. Una banda grande abrió una pelea que los artistas pequeños no tenían fuerza para abrir. El problema es que lo hicieron de una forma que muchos fans nunca perdonaron. Entonces, dejo la pregunta final. ¿Metallica traicionó a los fans? ¿O los fans traicionaron primero a los músicos al creer que la música debía ser gratis? Déjenlo en sus comentarios, que se arme la discusión y los veo en otro capítulo de Drakkar Comenta.